Hoy viajamos a la zona central de Egipto. El río nos lleva a la antigua capital, la legendaria ciudad de Tebas. Allí encontraremos piedras que hablan, que nos cuentan la historia de una mujer especial, la reina Hatshepsut, la mujer faraón, que gobernó el imperio durante 22 años. ¿Fue ella la madre de Moisés, el Moisés de la Biblia? Nuestro viaje no es solo un recorrido en el mapa, es un viaje en el tiempo para conocer a una mujer excepcional, adelantada a su tiempo. Un viaje en busca de respuestas. Ella fue primero nieta de Faraón, luego hija de Faraón, luego hermana de Faraón, después esposa de un faraón, luego fue madrastra de Faraón, para convertirse al final ella misma en faraón de Egipto. 3 reyes marcaron la vida de Hatshepsut. Los 3 tuvieron el mismo nombre. Tutmosis I era su padre, Tutmosis II su hermanastro y esposo, y Tutmosis III su hijastro y rival. Las piedras hablan y nos cuentan su historia. La pequeña Hatshepsut nació en un fastuoso palacio. Desde niña participó en los asuntos de la corte. Era la niña favorita de su padre, el gran Tutmosis I, quien la integró en la vida política. Ella creció actuando en la vida oficial de la corte, demostrando madurez y talento. En su adolescencia fue subiendo en la escala de poder por su inteligencia y su ambición. Cuando el rey murió, no dejó un heredero varón de su esposa real. Hatshepsut tenía ahora la oportunidad de gobernar, pero le surgió un gran oponente. Se llamaba Ineni, que era consejero y arquitecto real. Pero Ineni cortó sus aspiraciones al trono. Ineni coronó a otro hijo varón que el faraón había tenido con otra mujer, la concubina Mut-Neferet. Y Hatshepsut tuvo que conformarse con ser nombrada la gran esposa real del faraón. A partir de ahora gobernará su hermanastro Tutmosis II. Ahora ella necesitaba desesperadamente tener un hijo varón, un heredero que gobierne el imperio. Pero pasaban los años y el hijo varón no llega. Y ella se lo pide a los dioses: dame un niño, pero sin resultado. Pocos años después, Tutmosis II muere. De nuevo, Hatshepsut tiene la oportunidad de reinar, ya que la pareja no había tenido un hijo varón que ocupara el trono de Egipto. Y el consejero real, Ineni, le cortó el paso una vez más y la apartó. Nombró heredero a un niño pequeño que el faraón había tenido con una concubina. Se llamaba Tutmosis III. Esto tuvo que ser muy humillante para Hatshepsut, porque ella era una mujer de estado, con una gran experiencia y mucho talento. Ella era la hija legítima de los faraones, con su gran esposa real, pero ella era una mujer, no era un hombre. Y por eso ahora el trono sería para un niño varón de una mujer rival. Hatshepsut tuvo que contentarse con ser nombrada regente del país hasta que el niño creciera. Alrededor del año 1472 a.C., Hatshepsut se sentó en el trono de Egipto, donde gobernó como un rey durante 22 años. Aquí la historia da un giro. Ella toma las riendas en su mano, consiguió deshacerse del consejero Ineni y conquistó el apoyo de los sacerdotes. Y en el 10º año de su regencia fue nombrada faraón de las 2 tierras, es decir, reina absoluta de todo el país. Imagínense una mujer que pudo quedarse en el poder de Egipto más de 20 años. 20 años, a decir la verdad, que todo el imperio egipcio ha perdido mucha parte de sus territorios en el extranjero y perdió tanta política suya en el extranjero. Toda la política suya, en vez de ser una política militar y económica, no sé, solamente es una política comercial para traer o estrechar las relaciones comerciales entre Egipto y los otros vecinos, para traer del extranjero todas las necesidades de los sacerdotes.
Ella consiguió el apoyo de los sacerdotes y de su hombre fuerte, el visir Senemnut, y fue nombrada hija primogénita del dios Amón. Estos honores le daban mucho poder, y el pequeño Tutmosis III y sus consejeros quedaron superados e impotentes. Allí comenzó una época dorada de paz y cultura en Egipto. Apenas hubo batallas, al contrario que con los reyes anteriores. Hatshepsut no era agresiva y no era racista. Ya no prevalecía la guerra, el orgullo y la soberbia. Ella buscaba la paz y la prosperidad. Ella pensaba en su pueblo. Fue una época diferente. Parece que todo lo que ella había aprendido en su juventud en la corte, ahora lo podía poner en práctica como reina. El consejero Senenub fue un gran apoyo para ella. Él le ayudó a alcanzar el trono y fue su mano derecha para gobernar. Algunos sospechan que la relación con Senenut no fue solo política o profesional, sino también personal. Piensan que fue para ella el gran amor de su vida. Tenía a Senenmut a su lado, que era el arquitecto real, con quien Hatshepsut levantó construcciones espectaculares por todo el país. Algunas han quedado en pie hasta hoy. Fue una época de equilibrio. Hatshepsut gobernaba el país y Tutmosis III era el líder del ejército, disfrutando de la vida militar, llena de libertad y fiestas. Pero pasaron los años y Tutmosis III era ya un hombre adulto que quería gobernar como rey. Cuando Senemnut murió, la reina perdió su gran apoyo. Entonces, Tutmosis III tramó una alianza con los sacerdotes y consiguió el poder. Hatshepsut fue destronada y Egipto quedó en manos de un nuevo rey. El odio mostrado por Tutmosis III hacia ella es muy patente en la historia y en la arqueología. La condenó al olvido. Su nombre fue quitado de monumentos y estatuas, tratando de borrar su memoria, lo que se llama damnatio memoriae, condenada su memoria. Pero no lo consiguió, porque tantos años de gobierno próspero no se pueden borrar por completo, dejan mucho rastro. Hoy el monumento más espectacular de Hatshepsut es el Yeser Yeseru, el famoso templo de Hatshepsut, muy cerca del Valle de los Reyes. Son 3 terrazas una sobre otra. Las capillas están excavadas en la roca en el interior de la montaña. Aunque han pasado 3.500 años, la grandeza de este templo aún hoy impresiona. Aquí se nota el poder y la gloria de la reina Hatshepsut. El tiempo no ha podido borrarla. ¿Fue Hatshepsut la madre de Moisés? El tiempo coincide. Era justo esa misma época, en el siglo XV a.C., dinastía 18. Son los faraones que tienen esclavizados a los israelitas. Es justo el tiempo cuando Moisés tenía que nacer. Además, la trama también encaja, porque fue una tragedia para ella no tener un hijo varón. No consiguió un heredero varón que ocupara el trono de Egipto, como debió de rogar a sus dioses que le dieran un hijo varón. Así que ahora vamos a enlazar el relato de la historia con el relato de la Biblia. Atención. Hoy tenemos información sobre los ritos de fertilidad en el Antiguo Egipto. El papiro Ebers, el papiro de Turín y otros documentos nos hablan de las creencias y costumbres de aquellos egipcios. El río Nilo, con sus crecidas, cubría la tierra de un limo muy fertilizante. Hacía la tierra fecunda, traía vida. Por eso el río Nilo era un símbolo de fecundidad muy importante. Creían que el río Nilo era parte de la eyaculación de Atón, el dios creador, y que el río daba fertilidad por contacto. Había una ceremonia frecuente en la que el faraón, como dios en la tierra, derramaba su semen sobre el agua del Nilo para aumentar el poder de fecundación del río. Podemos imaginar a la joven Hatshepsut con las creencias de su tiempo. Entra en el río para bañarse, pero es también un baño fertilizador,
con el agua hasta la cintura, pidiendo a su Dios: dame un hijo varón, dame un niño, por favor, dame un niño, dame un niño. Y entonces, allí entre las cañas, ve a un niño sobre una canasta. ¿Será la respuesta a sus oraciones? Tomó al niño en sus brazos y pudo pensar que aquello era cosa de Dios, y efectivamente lo era. Estaba decidida a quedarse con él. Se compadeció de él, aunque sabía que era hebreo, y lo adoptó como su propio hijo. Vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño, que estaba llorando. Pero ¿por qué adopta a Moisés, un bebé de la raza enemiga, si sabe que es un esclavo y los egipcios les tenían miedo? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ella sabía del edicto de Faraón, que debían morir todos los bebés varones de los israelitas. Así también está escrito en la Biblia. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca, y preservad la vida a toda hija. Aquel bebé era un condenado a muerte. Ella lo sabe, pero no está de acuerdo. Ella se enfrenta a esa injusticia y decide protegerlo y criarlo como a un hijo. Se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés. Una tremenda historia de compasión y de desafío a una ley cruel, que cuadra muy bien con el perfil de Hatshepsut, que evitaba la violencia y el racismo. Es posible que ella comprendiera que había algo sobrenatural en estos sucesos y que Dios estaba guiando este asunto. ¿Fue Hatshepsut la madre de Moisés? Es lo más probable por la época en la que vivió, justo en los años cuando Moisés tenía que nacer. También el talante humanista y solidario de Hatshepsut encaja perfectamente con el relato bíblico, alguien capaz de saltar por encima del racismo, a tal extremo de acoger en su familia a un niño de la raza enemiga. También en esto la historia encaja con la Biblia. Hatshepsut no consiguió tener un hijo varón. Qué importante debió ser para ella crear a Moisés como su hijo favorito. Moisés podría ser quizá algún día el heredero que ella necesitaba. Y si las cosas fueron así, esto nos hace pensar. ¿Qué planes tendría Hatshepsut para su hijo Moisés? ¿Quizá unir a las dos razas, egipcios y hebreos? ¿Podría llegar a ser un rey egipcio y hebreo a la vez, capaz de unir a las gentes de Egipto y quizá acabar con la esclavitud? En cualquier caso, ese era el destino de Moisés. Él será el libertador, que acabará con la esclavitud de Israel y les guiará a una nueva era de libertad. Pero eso será el tema de una nueva aventura de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.